Miren, culturalmente en México, como estamos acostumbrados a que cualquier persona que delinquía la queríamos ver en la cárcel, como una venganza porque delinquiste en mi contra, ahora te quiero ver en la cárcel. Entonces tenemos esta circunstancia de que la sociedad dice, pero es que ¿cómo es posible que esta persona delinquió y lo dejen libre? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito. Welcome to the jungle, al amparo de un café, con mi amigo Carlos Moreno y su servidor Rogelio Leal. Un gusto tenerlos nuevamente en este programa. Pues ahora estamos aquí en el programa que es episodio 14. Número 14 ya, wow. Sí, les vamos a hablar de la prisión preventiva. Ese es el tema esencial. Y bueno, bienvenidos todos. Los invitamos a que se sigan suscribiendo. Cada vez somos más. Este proyecto, este podcast va creciendo gracias a todos ustedes que consumen el contenido digital y nos recomiendan con sus amigos, y nosotros aquí encantados de seguir haciendo contenido. Seguimos invitándolos para que también nos hagan sugerencias de temas. Como ya saben, estamos en esta segunda temporada de temas. Ya dejamos un poquito los principios del juicio de amparo. Sí. Y bueno, hemos tenido algunos invitados y vamos a seguir teniendo invitados. Así es correcto. Pues recuerden que ahorita pues ya estamos tratando de hablar de temas más específicos, pues en general, ya no tanto del juicio de amparo en los principios o esto. En su momento retomaremos estas partes del juicio de amparo también, si así ustedes lo desean y si así lo piden. Vamos a tener temas más adelante que vamos a hablar, violencia vicaria, vamos a hablar de sustracción de menores, vamos a hablar de varios temas que nos han ido escribiendo ahí, y pues vamos a hacer las investigaciones correspondientes para poderles platicar aquí de estos temas muy interesantes. Como han visto, hemos platicado también de sentencias sumamente interesantes que han dictado los compañeros jueces y magistrados de carrera judicial. Y bueno, pues esto sigue, ¿no? La idea es que podamos seguir avanzando, podamos seguir creciendo esta comunidad. Gracias por su confianza, y pues sigan comentando, por favor, sigan platicándonos qué es lo que quieren, que estamos aquí para servirles, ¿no? Claro, los temas que abordamos, como ustedes saben, pues son así, ligeros, platicados, vaya, de una manera amena. Tratamos de no entrar mucho en tecnicismos, porque sí sabemos que a veces los temas son un poquito complicados, pero a final de cuentas esto es para ustedes y compartir un poco de nuestra experiencia en el Poder Judicial Federal. Bueno, pues sin más, entramos al temita de hoy, que es es un temazo. La verdad que sobre esto pues ha platicado mucho sobre la prisión preventiva. Y bueno, quisiéramos retomar el tema, aterrizarlo un poquito, si nos da tiempo, en la suspensión, pero para todas aquellas personas que, por ejemplo, pues se ven involucradas en un tema de esta naturaleza de índole penal, que es a la que todos le tenemos miedo, a la que todos queremos huir, porque pues ¿quién quiere verse involucrado en un tema de esta naturaleza? Pero que sepan ustedes que sobre esto se ha avanzado. Vamos a poner el supuesto en concreto, para ver si podemos explicarnos de una manera más sencilla de qué es esto de la prisión preventiva, ¿no? Bueno, recuerda que la comisión de un delito, vamos a partir de qué es la comisión de un delito. Entonces se comete un delito, y con ese delito, dependiendo de la naturaleza de ese delito, va a estar contemplado en las legislaciones penales como un delito que le llaman de alto impacto o grave, ¿no? Y estos delitos conllevan a de acuerdo también a la Constitución, en el artículo 19, a una prisión preventiva que le llaman una prisión oficiosa, ¿no? Preventiva oficiosa. Esto a raíz de la reforma que hubo en el 2008 del sistema penal que teníamos nosotros en México, y que nos trasladamos al sistema penal acusatorio adversarial, para efectos de que los juicios en materia penal fueran eminentemente orales, con ciertos principios que se debían de cumplir, como la inmediación y entre otros, ¿no? La oralidad, eminentemente, principalmente. Y esto pues para que hacerlo un juicio más justo y acercar los derechos fundamentales a todas estas personas que eran juzgadas en esta materia. Sin embargo, en la estructura de esta reforma se dejaron dos aspectos que pues no son del todo deseables, ¿no? Como fue el tema de, primero, que subsistió lo que anteriormente se llamaba un auto de formal prisión, y ahora es de vinculación a proceso.
esto realmente en los sistemas penales acusatorios adversariales de otras entidades, de otros países, no existe esta resolución intermedia, ¿no? Y esto ha traído ciertos problemas porque ante esta situación de un autovinculación a proceso tuvo que venir acompañado también de una medida cautelar en el dictado del juicio de este procedimiento, donde se dicta una medida cautelar, entre comillas lo pongo, de prisión preventiva oficiosa cuando el delito es clasificado por la Constitución de este tipo, ¿no? Como el homicidio, el parricidio, violación, secuestro, terrorismo. Uh-huh. Y que desgraciadamente se han ido aumentando delitos de esta naturaleza. Y digo desgraciadamente porque los tratados internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en 2 casos ha condenado al Estado mexicano a modificar la Constitución para que no exista esta prisión preventiva oficiosa, y no obstante ello sigue. Pero ¿cuál es la diferencia entre una prisión preventiva oficiosa y no? Sí, bueno, mira, lo que comentas deriva precisamente del artículo 19, segundo párrafo. La distinción sustancial es que la prisión preventiva oficiosa la da el juez únicamente por el hecho de que está siendo procesado determinada persona por ese delito que está dentro del catálogo que establece el 19. Es decir, sin mayor argumento, porque está ahí, porque es delito de violación, pum, ya te mereces tu prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero amigo, me gustaría irnos un poquito para atrás en relación con la historia de la prisión preventiva, porque la prisión preventiva, tanto en el sistema tradicional como en el actual oral, uh-huh, existe, ¿no? En el tradicional, pues la prisión preventiva básicamente es el momento en el que la persona sujeta a un procedimiento está interno hasta antes de que se le dicte sentencia. Entonces, todo eso es preventivo. Exacto. Hasta ya que se le dicta sentencia, bueno, ya. Vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Tú cometes un delito, ya sea que te agarren en flagrancia o con dictado de una orden de aprehensión, etc. Flagrancia es, para los que no tienen relación con estos temas jurídicos, es que te agarran con las manos en la masa, ¿no? No es un perfume. No es un perfume, no es fragancia, es flagrancia, ¿no? Entonces, te detienen. Y pues como te detienen en el momento que cometiste el delito, te ponen a disposición del Ministerio Público formula acusación y el juez en determinado momento te sujeta a un proceso, ¿no? Exacto. La formulación de la imputación y todo esto, y te puede dictar una vinculación al proceso y entonces quedas sujeto a un proceso. Este proceso propiamente para que tú demuestres tu inocencia durante este proceso. Claro. Durante ese tiempo va a emitirse una medida. Y esa medida es precisamente la prisión. Exacto. Que cuando se trata de estos delitos que están previstos en el artículo 19 constitucional, como los que ya les referimos, el Ministerio Público no tiene que justificar nada. Nada más dice, ¿sabes qué? Él está acusado de este delito y si eres inocente o no, o sea, se rompe todo el principio de presunción de inocencia, te quedas dentro de la cárcel hasta que se dicte la sentencia. Y entonces hasta se viola lo que le llamamos la regla de trato procesal, de ser tratado como inocente mientras no se demuestre lo contrario. No importa, ahorita tú, como es un delito de prisión preventiva oficiosa, sea o no, tú te quedas adentro de la cárcel porque así es. Entonces viola este principio de presunción de inocencia, viola el principio de igualdad, viola varios derechos, ¿no? Y la Corte Interamericana lo ha establecido. Y bueno, esa es la prisión preventiva oficiosa. Y tenemos la otra prisión, que es la justificada. La justificada. Que es cuando el Ministerio Público ahora sí se pone a chambear. Sí, porque en la oficiosa, pues prácticamente, pues eso es una ayuda para el Ministerio Público, ¿no? En el sentido de que ya no tengo que realizar nada. O sea, ya no tengo que justificar nada. Es homicidio. Sí, la oficiosidad consiste en que o sea, te quedas en la cárcel y ya. O sea, no tengo que... Porque normalmente en los otros tipos de prisión preventiva justificada, que se llama, debe haber una justificación que debe dar el Ministerio Público para ponerte, ahí sí, medidas cautelares. Que existen una serie de medidas cautelares que no todas son prisión, sino... Sí. De hecho, en el Código Nacional, los artículos 168, 169, 170, vienen las reglas de las medidas cautelares. La prisión preventiva es una medida cautelar. Es la más grave. Y se establece que debe ser la última, ¿no? La última. O sea, cuando no hay otra cosa, pues te pongo prisión preventiva, ¿no?
Pero por eso es justificada, porque el ministerio justificada, o por ahí decía algún compañero juez, justificable, ¿no? Porque tienes que justificar por qué te quedas en prisión. Porque ninguna de las otras medidas que existen en los dispositivos legales que hace referencia en el Código Nacional de Procedimientos Penales es suficiente para que se salvaguarde, por ejemplo, la protección de la víctima, o porque exista el peligro de que te sustraigas de la justicia. Entonces, cuando no hay otra medida suficiente para poderte conservar en el proceso, porque lo importante es que te quedes en el proceso, entonces te pongo la prisión preventiva justificada. Claro. Pero si no hay esa necesidad, porque es lo que le llaman la necesidad de cautela. Si no hay esa necesidad, entonces te puedo poner una medida menos gravosa. Claro. Como ir a firmar cada lunes o cada determinado momento, incluso una garantía, el grillete, o la prohibición de que te vayas, de que concurras a un cierto lugar, o que puedas visitar a una persona, etcétera. O sea, hay varias medidas cautelares que se pueden poner. Sí, porque tratándose de medidas cautelares, recuerden que lo que acabas de decir, hay que justificar esta necesidad de cautela. El Ministerio Público debe de justificar que se necesita esta medida cautelar para que el juez analice si la otorga o no. Esta medida cautelar debe justificarse, no es presumible, ¿sí? Porque también hay algunos asuntos que se estaba justificando esta necesidad de cautela por la cuestión de que el delito tiene una pena alta. Entonces, sí, ya porque tiene una pena alta es probable que esta persona se sustraiga, ¿no? Y la Corte también ya dijo que no, que debe justificarse con otros argumentos, con otros datos de prueba objetivos que le permitan al juez verificar que efectivamente el Ministerio Público tiene razón en solicitar esa medida de todo el catálogo que viene, como tú decías, lo de la garantía, lo del grillete, lo del grillete. Localizador, grillete con la bola. Sí. No es cierto. No, bueno, pero es el localizador electrónico, el grillete, ¿no? Electrónico. El grillete electrónico propiamente, pero, o sea, todas estas son medidas para garantizar tu presencia en el proceso y que no te sustraigas de la acción de la justicia, no te sustraigas del proceso para que se te pueda emitir una sentencia, que es lo que interesa al proceso, ¿no? Sí, porque hay algunos que decían, bueno, es que lo principal es garantizar la presencia del inculpado en el procedimiento, pero en sí la finalidad de las medidas cautelares es garantizar la continuidad del proceso. Sí, la continuidad. Porque sí hay varias vertientes. Una dirigida a que el inculpado esté al pendiente del juicio y que el juez lo tenga a su disposición en el sentido de que cuando lo llame, pues acuda, ¿no? Otra de las medidas cautelares va enfocada a garantizar la seguridad de las víctimas o de los testigos o de la comunidad, ¿no? Exacto, porque eso que acabas de decir es muy importante. Miren, culturalmente en México, como estamos acostumbrados a que cualquier persona que delinquía la queríamos ver en la cárcel, como una venganza porque delinquiste en mi contra, ahora te quiero ver en la cárcel. Entonces tenemos esta circunstancia de que la sociedad dice, pero es que ¿cómo es posible que esta persona delinquió y lo dejen libre? No está libre, está sujeto a un proceso, nada más que a través de una medida cautelar, claro, ¿no? Pero a la gente como que de repente no le gusta eso y entonces dicen, es que entonces ya no sirvió el sistema de justicia penal porque los están dejando en libertad. Sí, fue la gran crítica, porque estamos muy acostumbrados a que cualquier persona que delinca, entonces, bueno, cuando que todavía no se demuestra plenamente su responsabilidad en el delito, tú mételo a la cárcel y ahí manténlo, ¿no? Y entonces hay este punto que es una contradicción, porque por un lado dicen, es que hay muchos inocentes en la cárcel o hay mucha gente en la cárcel y que no se le ha dictado sentencia y todo esto, y por otro lado, y es una crítica que hace el gobierno, y por otra parte el gobierno dice, voy a aumentar los delitos de prisión preventiva oficiosa, o sea, para tenerlos en la cárcel. Entonces es como un contrasentido, ¿no? Es como jugar con esto, cuando que debería de ser, no, a ver, la menor cantidad de delitos tienen que ser de prisión preventiva oficiosa. De hecho, no deberían existir. La Corte Interamericana, claro, en los casos Daniel García Rodríguez y ¿cómo se llama? El otro, Zompazle y Tepicle, algo así. Tecpile. En esos casos, ya la Corte determinó, en uno y en el otro, sobre todo en el de García Rodríguez, que la Constitución mexicana debía variarse para dejar de existir la prisión preventiva oficiosa, porque viola el derecho de igualdad,
específicamente la discriminación. Y en virtud de eso, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano para que fuera reformada su Constitución. No obstante eso, y que está reconocida la contención, o sea, ¿qué es la contención? Está reconocido que los criterios que emita la Corte Interamericana, México firmó un tratado internacional que reconocía que él se sometía a la Corte Interamericana para que cuando ésta emitiera sus sentencias, le hiciera caso. Ese es el tratado internacional. No obstante eso, estamos condenados en ese y en el otro de Zompaztle y Tecpile, y aún así se siguen adhiriendo más delitos al 19 constitucional como de prisión preventiva oficiosa en lugar de quitarlos. ¿Qué fue lo que pasó en la reforma de diciembre de 2024? Exactamente. Que se adicionó todo el catálogo de delitos. De delitos, ¿no? Y si ves ahí los delitos que se adicionaron, están, creo yo, alineados a la política pública, alineados a cuestiones de tráfico de precursores de drogas, a cuestiones también de hidrocarburos, a corrupción, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, finalmente, ¿esto qué pasa? Robo a transporte. Nada que ver con un tren por ahí. Exactamente, nada que ver con un tren Maya por ahí. Los hidrocarburos tampoco. El huachicol, nada que ver, ¿no? Sí. Entonces, estos delitos que se adicionaron, pues sí, hablan de eso, ¿no? De que el gobierno quiere aumentar, y muchos lo catalogan como un retroceso, ¿no? A esta sede internacional, que por el contrario estate lo más libre posible hasta el final que se te dicte sentencia, entonces ahí sí, ya vienes y te resguardas, ¿no? Exactamente. Y ya te guardamos, pero mientras tanto el proceso lo llevas en libertad bajo una medida cautelar que es, por ejemplo, cualquiera de estas. Y que debe ser esa medida cautelar, debe respetar este principio de regla de trato procesal en el sentido de que no puede ser tratado como culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y es importante porque, por ejemplo, nos ha tocado resolver varias revisiones de medidas cautelares o que se vienen al juicio de amparo contra la determinación de una medida cautelar, y pues tenemos que analizar precisamente que ésta cumpla con las finalidades que hemos expresado, ¿no? Claro. Y a veces vemos que pues no se cumplen con esas finalidades, e incluso, por ejemplo, en una ocasión, recuerdo un asunto que concedí el amparo porque decían, no, pues es que, ¿sabes qué? Yo puse la medida de prisión preventiva justificada, bien puesto, porque esta persona vive fuera de la ciudad, y ahí en el rancho donde vive, en la ranchería esta o comisaría donde vive, ahí no hay policías, entonces nadie lo va a poder vigilar, y cuando yo lo necesite nadie lo va a poder vigilar. Pues es una cuestión atribuible al Estado, no es una cuestión atribuible a él. Entonces, ¿cómo le vas a imponer a él esa sanción de una prisión preventiva supuestamente justificada por una circunstancia de que, pues es que vives donde no hay policías? Claro, o sea, claro. Pues ese en todo caso no es un problema de él. O sea, eso sería, a mi parecer, en ese momento, pues considera que no era justificado, y entonces que debían de ponerle una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, porque eso no justificaba la circunstancia de ponerle esa medida que es la más gravosa, ¿no? Exacto. Hay otro criterio también por ahí que habla de la falta de arraigo de la persona que es imputada, que no es razón suficiente que él no tenga arraigo al lugar donde hay. Claro. Para porque muchas veces el Ministerio Público argumentaba eso, ¿no? Es que este cuate se puede ir el momento que quiera, no tiene familia aquí, no tiene ningún negocio aquí, o sea... Sí, de manera aislada no lo puedes hacer nada más determinar, ¿no? Sino tiene que haber otras circunstancias que permeen y bueno. Pero esto, a lo que yo iba antes de todo este comentario es que no se debe dejar nunca de ver también a la víctima. O sea, sí, claro. Y eso es lo que de repente dicen, bueno, es que le vas a dictar estas medidas para que no esté en prisión, ¿y la víctima qué? Claro. A la víctima, dicen, ya la víctima que se la lleve el diablo. No, o sea, la víctima también está protegida. Precisamente la medida cautelar puede ser, no te acerques a la víctima en cierto número de metros, ¿no? 50, 100, 200, 300 metros. Oye, si van en la misma escuela, pues que no acuda a la misma escuela a la misma hora. O sea, se pueden poner ciertas medidas para salvaguardar precisamente la seguridad de la víctima. Incluso que si violas cualquiera de estas medidas, pues inmediatamente ahí sí ya pues te voy a tener que emitir una medida de prisión preventiva, sí, justificada, ¿no? Ajá, y qué bueno que mencionas eso también, porque también uno ubica al Ministerio Público como quien debe
bueno, quien principalmente tiene la obligación de acreditar esa necesidad de cautela, ¿no? Pero también, ahorita que mencionas a las víctimas, no debemos dejar de ver que está el asesor de la víctima, el asesor jurídico. Entonces, él también puede dar argumentos muy buenos para el juzgador para que le permitan analizar esta necesidad de cautela en razón de la medida cautelar que se esté pidiendo. Pero generalmente uno le tira la bolita al Ministerio Público. Al Ministerio Público, pero recordemos que en esta nueva conformación del nuevo sistema penal acusatorio, ya la víctima tiene una... su propio abogado. Sí, entonces tiene una participación ya mucho más activa. Incluso en las audiencias pues tiene que estar el representante legal de la víctima y que ayuda también con argumentos en la audiencia, y bueno, esto abona, ¿no?, a esta protección de la misma, y por consiguiente las medidas cautelares sí deben de estar determinadas o desarrolladas a efecto de que puedan velar por la seguridad también de la víctima, de los testigos, de la comunidad en general. De tal manera que el hecho de que no se dicte una prisión preventiva justificada no quiere decir que las personas salgan en automático o que no se les dicte una prisión preventiva justificada. Digo, la prisión preventiva oficiosa no significa que a las personas no se les pueda dictar una prisión preventiva justificada. Eso es importantísimo, porque no... Sabemos que hay delincuentes de gran impacto, sabemos que hay delincuencia organizada, sabemos que hay gente que es sumamente peligrosa, pero si el Ministerio Público lo justifica debidamente, pues entonces le podrás imponer una medida de prisión preventiva justificada, pero no en automático, violando todos los derechos de igualdad, de discriminación, de no discriminación, incluso de la violación al principio de presunción de inocencia, y decir sin justificación alguna, como estás en este catálogo de delitos, pues vas. Porque ¿qué pasa? Y se ha visto en muchas ocasiones que finalmente no se logra acreditar el delito. Y si no se logra acreditar o la participación o la responsabilidad en el hecho delictuoso, y entonces después de que estuviste 3 años, 4 años, pues el clásico, disculpe usted, y ya se va a la calle, pero ya viviste 4 años en la cárcel. Claro, ¿no? claro. Y ahorita que hablas de años, recordemos también que el plazo máximo de prisión preventiva son los 2 años, ¿no? Y que esto conlleva una revisión de las medidas, ¿no? Claro, porque transcurridos estos 2 años, el Ministerio Público tiene la obligación de solicitar, si quiere que esta persona siga interna, pues justificar la necesidad de la medida. Y ¿no? ¿te acuerdas que salió una jurisprudencia en ese sentido de que no importaba si la prisión preventiva fuera justificada o oficiosa? En términos de que eran 2 años, ahí sí cabe la revisión de la medida, porque se establecía que si era una prisión preventiva oficiosa, entonces no había necesidad de hacer una revisión de la medida aunque tuviera más de 2 años. Y por ahí salió una jurisprudencia en el sentido de que dice, no importa que la medida de prisión preventiva, aunque fuera oficiosa, después de 2 años, la Constitución marca que el tiempo máximo de prisión preventiva es de 2 años. Entonces cabe la revisión de la medida, aún y cuando se trate de la oficiosa o justificada. Entonces eso fue un avance, ese fue el primer avance que hubo, ¿no? Sí. Ahora tenemos este otro y sobre esto hay criterios muy interesantes porque ¿cómo lo vemos reflejados nosotros en las suspensiones en materia de amparo? Sí, al final de cuentas tiene su matiz ahí en relación con la prisión. Y de hecho, ahorita hay bajo esta nueva vertiente de los derechos humanos y de la maximización de derechos, sobre todo del principio de presunción de inocencia, esta prisión preventiva oficiosa está ya mal vista prácticamente, ¿no? A nivel internacional, o sea, como decías hace rato. Entonces, esto en amparo, pues sí tiene también cuestiones de fondo y también para la suspensión. Exacto, ¿no? y fíjense que pero sobre esto hay una gran discusión en México todavía, que es, cuando se hace la reforma constitucional en 2011, se emiten ciertas jurisprudencias, y una de las jurisprudencias que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que ante las restricciones constitucionales frente a los tratados internacionales debían prevaler estas restricciones constitucionales. Esto es, en el caso que estamos platicando, si el artículo 19 constitucional establece estos son los delitos de prisión preventiva oficiosa y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que ya hicimos referencia, determinó que el Estado mexicano es responsable porque no debe tener esta prisión preventiva oficiosa, según la jurisprudencia esa de la Corte, que todavía sigue vigente porque no ha sido modificada, se tendría que atender a las restricciones de la propia Constitución.
No obstante que hay otra jurisprudencia en contrario, donde dice que los jueces tenemos que respetar las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que cuando esos criterios de la Corte Interamericana frente a restricciones de la legislación hubiera un enfrentamiento, tendríamos que resolver bajo el principio pro persona lo más beneficioso para la persona. Y entonces tendríamos que atender eso. Pero no habla propiamente de restricciones constitucionales, sino habla de otros ordenamientos. Entonces, ante esa circunstancia tenemos esos dos criterios encontrados, y esto ha ocasionado que cuando se viene como acto reclamado en un juicio de amparo reclamando la prisión preventiva oficiosa. Algunos jueces llegamos a determinar que es inconvencional, y no inconstitucional porque está en la Constitución, sino que es inconvencional, y aplicando aquella jurisprudencia y desaplicando la otra que dice que debemos atender a las restricciones constitucionales, se concede el amparo para que se emita una prisión preventiva justificada. O sea, que el juez tenga que verificar que no puede existir una prisión preventiva oficiosa, sino que tendrá que emitir una en audiencia, y bajo la justificación que debe hacer el Ministerio Público, determinar si la prisión preventiva la medida que debe de determinar es si es una prisión preventiva justificada o no, o una medida cautelar distinta, pero no oficiosa, claro. ¿No? Y esto se traslada ahora a dos momentos en el juicio de amparo. Uno, cuando solicitan la suspensión. Y algunos jueces, desde la suspensión, dicen, bueno, como es inconvencional, desde la suspensión, ¿sabes qué? No puede haber una medida de prisión preventiva oficiosa, y desde la suspensión ordenan al juez de control para que emita una prisión preventiva, llevar a cabo una medida cautelar distinta, ¿no? Claro. Que puede ser la prisión preventiva justificada. Desde la suspensión, que eso ha sido también ya por jurisprudencia de plenos regionales que dicen, no, en la suspensión no es el momento adecuado, tendrás que hacerlo hasta el dictado de la sentencia. Y bueno, algunos jueces lo hacen en el dictado de la sentencia. Incluso hay jurisprudencias encontradas en los plenos regionales norte y sur. Unos dicen que sí se puede, otros dicen que no se puede. Precisamente el norte dice que desde la suspensión tienes que hacerlo. Y el del centro sur dice que no, que en la suspensión no es factible hacerlo, a pesar de que existan las condenas y a pesar de que exista eso, en la suspensión no es factible hacerlo. Esperemos que se denuncie la contradicción y que la Corte... Y de estos delitos que estamos hablando de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que eso es lo que también ha cambiado, porque el Centro Sur, ¿no?, emitió una jurisprudencia, el Pleno Regional del Centro Sur, en relación a cómo se debe de emitir la suspensión en tratándose de los delitos de prisión preventiva justificada. Y establecía que, por ejemplo, contra la orden de aprehensión, si estás acusado por un delito que no es de prisión preventiva oficiosa, que es de otra naturaleza, la suspensión debe ser para el efecto de que no te detengan, ¿no? Como Exacto. Normalmente se hace, así lo establece la ley de amparo. Pero dice, el punto clave está en que dice, pero como la libertad queda a disposición del juez de distrito, en el sentido de que te pudieran detener, dice, es si tú como medida cautelar te ordeno que acudas al juez que te está llamando, porque es un delito que no es de prisión preventiva oficiosa, es un delito que no es grave, digamos. Entonces te emiten la orden de aprehensión, y dentro de las medidas el juez de distrito te dice, ¿sabes qué? Ve al juez, preséntate como medida, preséntate ante el juez para ver de qué te acusa, para enfrentar el proceso, porque recuerden que la suspensión no se puede utilizar o no es un pretexto para que yo me evada del proceso penal, no persigue eso. Sí. Si bien es para que no te detengan, pero no es para que no enfrentes el proceso. Entonces, vas al proceso y dice, bueno, que enfrente el proceso, pero en virtud de la suspensión otorgada por el juez de distrito, no le vas a poder dictar una prisión preventiva justificada. Es decir, lo puedes vincular a proceso, pero tú, juez de control, no le puedes dictar una medida de prisión preventiva justificada, porque la libertad está a disposición del juez de distrito, que es lo que quería decir. Sí, ¿no? Está impedido para proveer en relación con la libertad, porque si dicta la prisión preventiva justificada, está tocando la libertad
del imputado, del Exacto. implicado, entonces, y no está a su disposición, porque ya se le concedió la suspensión, ¿no? Correcto. En amparo. Y el Centro Norte no solamente habla de la prisión preventiva justificada, sino habla de la prisión preventiva oficiosa por delitos graves o delitos de estos de alto impacto, en los que si se concede la suspensión contra la orden de aprehensión contra delitos de esta naturaleza, también es para que no te detengan y para que no te puedan dictar tampoco prisión preventiva justificada. Y un problema más que nos hemos encontrado, ¿te acuerdas? Sí, de la segunda instancia. ¿No? De la segunda instancia, porque vamos a ponérselos así porque esto está un poquito enredado, pero vamos a ponerles el caso de una persona que detienen. Esa persona la detienen, supongamos que le dictan una prisión preventiva oficiosa, vamos a ponerlo, porque fue tal vez un homicidio, ¿no? Él va ante el juez de distrito dice, ¿sabes qué? Te concedo el amparo para el efecto de que te dicten una medida cautelar distinta a la prisión preventiva oficiosa, que pudiera ser la justificada, pero juez de control emite una determinación distinta, no la oficiosa, porque viola los tratados internacionales. Te concedo el amparo para ese efecto. No para que lo deje libre, ojo, es para que en audiencia emitan una medida cautelar distinta a la oficiosa. El juez lo hace en cumplimiento de la sentencia del juez de distrito de amparo. Entonces, el juez de control dicta esa resolución y el Ministerio Público apela esa determinación. Y el Tribunal de Alzada puede tener el criterio contrario y decir, no, ¿sabes qué? Si es justificada la prisión preventiva oficiosa, porque yo tengo el criterio contrario al que puede tener el juez de amparo. Sí, y estuvo bien que le dictaras oficiosa, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? No debiste haberle dictado esa medida cautelar distinta a la oficiosa porque es un delito que merece esa pena. Y entonces díctale prisión preventiva oficiosa. Sí. Y entonces vemos que ante una resolución de un juez de distrito, un tribunal de alzada emite una resolución contraria porque no lo vincula a él en la del juez de distrito. Claro. Y máxime que si es en materia federal, pues incluso es un tribunal de alzada al juez de distrito, y entonces los actos de ese tribunal de alzada, tribunal colegiado de apelación, pues serán revisados por otro tribunal colegiado de apelación, no por un juez de distrito. Entonces, de ninguna manera una resolución del juez de distrito puede vincular a un tribunal colegiado de apelación, ¿no? Claro. Pero también estamos ante ese problema que se está presentando porque no se ha decidido a través de una resolución clara por parte de la Corte que venga a resolver todo. Venga a resolver este tema de si debe subsistir la prisión preventiva oficiosa o no. Sí, porque también se da el problema cuando pasan estos 2 años, está dentro del proceso y se solicita la revisión de la medida. Entonces ahí también creo que hay un criterio también en contradicción. Porque un colegiado, pasando estos 2 años, ya prácticamente la prisión preventiva oficiosa justificada tenía que ser revisada. Entonces, ¿qué pasa? Bajo el principio básico uno pensaría, tal vez queda en libertad esta persona, porque ya pasó el tiempo máximo, ¿no? Sí. Entonces un colegiado dijo, no, pues te regreso el asunto para que en audiencia. Para que en audiencia le dictes, dejes la prisión preventiva oficiosa que se le fue dictada y le dictes justificada. Exacto. Y otro colegiado dijo, no, vamos para el efecto, vamos a conceder el amparo para el efecto de que vuelva a celebrarse la audiencia y se deje en efecto la oficiosa y se le dicte otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva en cualquiera de sus modalidades. Es decir, no le puedes dictar ni justificada. Entonces debes de dictarle cualquier otra, de manera justificada y atendiendo a la necesidad de cautela y todo esto que hemos platicado, ¿no? Pero sí, el criterio que prevaleció fue este último, que no se puede dictar. Si venía por oficiosa, no se le puede dictar justificadora para el resto de lo que le quede. Porque ya cumplió los 2 años. Porque estamos en el supuesto de que ya tenía 2 años de prisión preventiva, ¿no? Entonces, por eso, para que no violes la Constitución propiamente, ¿no? Exacto. Sí, muy interesante. Hay muchos criterios en este sentido, pues que han ido estableciéndose como pues aquellos también de cuando ya pasaron esos 2 años, ¿no? Y que digas, oye, pues solicito en el amparo la suspensión
suspensión de plano, porque pues entendemos que la privación de la libertad fuera de procedimiento la quieren equiparar a eso, porque dicen, bueno, si ya pasaron los 2 años, entonces es una prisión preventiva, ya una afectación a la libertad fuera de procedimiento. No, estás dentro de un procedimiento, fue el criterio que se dijo, no procede suspensión de plano, porque no es que la afectación a la libertad haya sido fuera de procedimiento. No, se hizo dentro de un procedimiento y lo único que está pasando es que ya pasaron los 2 años. Entonces, en todo caso, lo que se debe de hacer es revisar la medida. Claro. Pero no que signifique que estamos en los supuestos del artículo 15 de la ley de amparo, ¿no? Exacto. Entonces tampoco procede la suspensión de plano. A lo mismo que algunos delitos que también se han establecido, por ejemplo, en la tentativa de violación, ¿no? Porque una cosa es la violación y otra cosa es la tentativa, ¿no? Sí, porque por regla general, los delitos que pareciera que están en el catálogo, por ejemplo, violación sí está, si procediera a una prisión preventiva oficiosa. Pero la tentativa de violación ya se no estableció está. que no es, porque si es violación, está relacionada con violación, pero es tentativa, entonces ya es otra cosa. Ya no está general, dentro de esos por catálogos. Por general, las tentativas no están. Porque finalmente recuerden que en todos estos casos estamos hablando de interpretación estricta de la ley, porque es materia penal y está en juego la libertad, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estos temas dan para mucho, es un poco complejo analizarlos de esta manera, porque tendríamos que ir como que muy didácticamente haciéndolo, pero pues tratamos de hacerlo de esta manera un poquito más coloquial para que se entienda. Y recuerden también que ahorita, esto lo que estamos platicando es en este contexto mayo de 2025, porque como hay varias cosas sueltas por ahí, igual iban este video después, pero ahorita en mayo de 2025. Hasta mayo de 2020, hasta el 30 de mayo de 2025, esto es lo que prevalece, pero no sabemos el día de mañana, ¿no? Porque pues todo va a cambiar, todo cambia y al parecer pues la política del gobierno federal es de que debe de haber delitos de prisión preventiva. No sabemos si estos criterios ya con la nueva conformación de la Corte en septiembre pueda emitirse un criterio que diga que definir varias cosas, que defina las circunstancias de que sí debe existir prisión preventiva oficiosa a pesar de lo que dice la Corte Interamericana, y pues ya con eso ya tendremos definido el tema, ¿no? Esperemos que no, esperemos que se respeten los criterios de la Corte Interamericana, porque pues sí hay una violación a los derechos fundamentales de las personas en varias vertientes de igualdad, discriminación y presunción de inocencia, como ya lo hemos aquí establecido. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo, amigo. Sí, la verdad es que muy interesante el tema. La verdad es que muy apasionado, ¿no? Este tema es muy apasionante, entonces nos hubiera gustado tener más tiempo para platicarlo, pero déjenos los comentarios si quieren que volvamos a tratarlo más adelante o ahondemos sobre estos aspectos, lo podemos hacer con mucho gusto. Si hubo algún comentario respecto a los criterios que estamos mencionando, pues les podemos pasar el número de registro, etcétera, claro, para que ustedes los puedan consultar en casa al amparo de un café. Hasta luego. Nos vemos. Que estén muy bien. Bye. Bye. Adiós, amigo. Bye.